Buenas tardes. Sí. Bueno, les pediría por favor que enciendan las cámaras, así interactuamos un poco. Si prenden las cámaras. Bien, les pido por favor que prendan las cámaras, así les veo las caras y podemos interactuar. Bueno. Hoy vamos a empezar a ver, bueno, ante todo, buenas tardes, como les decía. Hoy vamos a empezar a ver, en esta segunda parte, la bolilla correspondiente a los delitos contra la administración pública. ¿Me escuchan bien, no? Bien. Sí, sí. Hoy me va a tocar darles la parte de atentado y resistencia y desobediencia, y la parte de usurpación de autoridad, títulos y honores públicos. Esos van a ser los artículos que vamos a trabajar hoy. En relación al atentado y a la resistencia contra la autoridad, les pediría que estén todos con el Código Penal, eso sí, anticipo, y yo voy a ir señalando, así al azar, a algunos de ustedes para que vayan leyendo los artículos y los comentamos. Digamos, esta segunda parte, más allá de que concretamente la parte de los delitos cometidos por funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, más que nada el enriquecimiento ilícito, que es un tema que yo les voy a dar, se concatena con cuestiones más valorativas, más dogmáticas. El resto de la bolilla, me gustaría ceñirlo a la letra de la ley. O sea, ir comentando los aspectos más salientes de la ley y no alejarme tanto de ella. Digamos, yo entiendo haberles mencionado en la primera parte, ya después quizás lo ahonden en alguna clase posterior, que hay, digamos, en lo que es la estructura de la teoría general del derecho punible, dos grandes grupos de delitos, para la doctrina más mayoritaria, por llamarlo de algún modo, que son los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber. O sea, es algo en lo que coinciden, para que ustedes se den una idea del valor que tiene esta categoría dogmática de los delitos de infracción de deber, es algo en lo que coinciden los dos titanes del derecho penal alemán actual, ya bastante entrados en años, que son Roxin y Jacobs, ¿no? Roxin y Jacobs coinciden en que la categoría de los delitos de infracción de deber ostenta plausibilidad dogmática, por decirlo de alguna manera. Entonces, el peso específico que esos dos autores ostentan hace que precisamente la categoría per se tenga un valor. Yo estoy recordando ahora, a medida que hablo con ustedes, que el año pasado di una clase específica de delitos de infracción de deber. Quizás la pueda hacer la clase que viene, podamos hacer, creo que tengo 4 pautadas. Vamos a ver si la clase que viene por lo menos puedo hablarles de los rudimentos de la categoría. Yo escribí un artículo que se titula Una aproximación a los delitos de infracción de deber, que yo siempre creo haberles comentado. Yo lo que publico, quizás lo publico en revistas jurídicas y a la vez lo subo, me lo suben amablemente a la bolsa de artículos de pensamiento penal, que hace que digamos, que todos los que estén interesados en la temática puedan acceder a lo que uno escribe de modo gratuito. Eso para mí es importante, ¿no? Porque las revistas jurídicas tienen suscriptores, pagos, y a mí particularmente me interesa que lo que escribo o lo que pienso en materia de abordaje jurídico penal esté sea de acceso libre y esté al alcance de todos. Entonces, como les decía, yo escribí un artículo hace varios años ya, entiendo que 3 o 4 años, 2017, 2018,
escribí un artículo que se titula Una aproximación a los delitos de infracción de deber, que lo publicaron en la revista La Ley y está subido a Pensamiento Penal. Entonces, ahí quizás ustedes lo que van a tener es una aproximación a la temática que me parece importante que consulten, para así cuando hablemos de eso, quizás no le destinemos una clase entera y lo hagamos con alguna otra bolilla complementaria, pero es importante que cuando demos eso, que probablemente sea la próxima vez que nos veamos, tengan ustedes leído ese artículo como para entender las bases de esta categoría. A grandes rasgos, hay cierta clase de delitos donde lo que termina siendo verdaderamente relevante es la posición que el autor detenta en el mundo de los deberes. Es decir, no tanto lo que domina concretamente, tanto dominio del hecho como categoría rectora del hecho punible, sino su posición concreta en el mundo de los deberes. ¿Qué significa esto? Significa que la competencia que realmente sea paradigmática en esta clase de delitos no sea la propia organización del individuo, es decir, si A mata a B, en definitiva lo que termina conculcando es una prohibición de matar dirigible a toda la ciudadanía. Ahora, si un funcionario público comete un delito, en particular un enriquecimiento ilícito, o un padre mata a su hijo, ya no es el autor posicionado como un ciudadano más, sino el autor ostentando una determinada posición en el mundo de los deberes. Es decir, no solo existe la prohibición de dañar a otros en el derecho, sino que además existe la obligación para determinadas personas de fomentar ciertos bienes jurídicos. Les pido por favor que prendan las cámaras, veo que algunos no prenden. Les pediría por favor que prendan, así lo hacemos más interactivo, porque si no, le estoy hablando a la nada misma. Les pido eso, por favor, que prendan las cámaras, así interactuamos. Profe, perdón, Sí, tengo una no sé qué. consulta. ¿Cómo a Valle? No sé si me ve. A ver, Sí. sí, ahí te veo perfectamente, sí, sí. ¿Cómo está titulado en el pensamiento penal el artículo que dijo? Una Una aproximación. aproximación a los delitos de infracción de deber. Ah, listo. Muchas gracias. Una aproximación a los delitos de infracción de deber está titulado. Bueno, como les decía, ¿no? Les digo, la competencia que se termina, la competencia del ciudadano que se termina conculcando en los delitos de dominio es la competencia organizacional, ¿no? Uno tiene prohibido matar a otra persona, uno tiene prohibido abusar sexualmente de otra persona, uno tiene prohibido robarle a otra persona. Ahora, cuando lo esencial termina siendo el posicionamiento del autor en el mundo de los deberes, no es ya la competencia organizacional la que se conculca, sino precisamente lo que se denomina competencia institucional, que es aquel mundo en común que existe entre una determinada persona y el bien jurídico que resulta objeto de tutela. Caso paradigmático, la función pública. La función pública excede a la persona del funcionario que la ejerce. Es más importante. Prueba cabal de ello es que uno consiente el ingreso a la función pública, pero no es que en el momento preciso en el que quiere desligarse de ella, de hecho se desliga. Porque, por ejemplo, puede existir la posibilidad de que esa renuncia deba ser autorizada por un órgano superior. Entonces eso, en definitiva, lo que viene a mostrar es que la función pública es más importante que los funcionarios que la integran. ¿Se entiende? Eso permite hacer plausible la proposición de que el mundo en común que se genera entre el funcionario y la función pública es algo que no se corresponde directamente con la prohibición de dañar, sino que en definitiva vos tenés que fomentar el bien jurídico que en este sentido tenés a cargo, entre comillas, ¿no? Entonces probablemente no sea en ese contexto importante lo que concretamente hagas y tengan una relevancia muchísimo mayor las omisiones,
lo que debiste controlar y no controlaste, por ejemplo, siendo autoridad de una determinada dependencia. No es que la imputación se va a corresponder exclusivamente con la fenomenología, es decir, con lo que vos hiciste, sino con lo que vos tenías el deber de hacer y no hiciste. Es algo un tanto más complejo, que lo vamos a ver quizás más detenidamente en una clase posterior, pero les recomiendo que lean ese artículo. Paralelamente, para el derecho, no debiera ser lo mismo que A mate a B, que A, siendo el padre de B, hijo menor, lo mate. ¿No? Es decir, la patria potestad como institución también genera un mundo en común entre una persona y un beneficiario que debe preservarse de toda, debe mantenerse incólume frente a cualquier posibilidad de ataque que cuya, valga la redundancia, posibilidad de neutralización esté en cabeza, por ejemplo, del padre, ¿no? Es decir, no es lo mismo que A mate a B que A, siendo el padre de B menor, lo mate. ¿Por qué? Porque hay un mundo en común entre padre e hijo que el padre tiene el deber de preservar. Entonces, los autores dicen, el hecho de que A mate a B siendo el padre es un delito de infracción de deber, no es un delito de dominio, es un delito de infracción de deber. Por ende, como para la postura dominante de High College, por ejemplo, High College, Jacobs, no existe ni coautoría ni autoría mediata en los delitos de infracción de deber, siempre se responde a título de autor. Una conducta de participación en un delito de infracción de deber, una conducta de participación en un delito de dominio, deba reputarse un comportamiento de autoría en un delito de infracción de deber. Por ejemplo, si el hijo sorprende a, supónganse, la madre teniendo relaciones extramatrimoniales con una persona que no es el marido, por ende padre de ese chico. Y la madre le alcanza, viéndose sorprendida en ese contexto, le alcanza al amante un cuchillo para que mate a su hijo. Ese comportamiento, visto desde la óptica de los delitos de dominio, es un comportamiento netamente de ¿qué? Les pregunto. Así no hablo solo. Si la madre le pasa un cuchillo a su amante para que le dé muerte a su hijo, ese comportamiento, visto desde la óptica de los delitos de dominio, ¿es un comportamiento de qué? ¿A título de qué? Les pregunto. ¿Partícipe De infracción. necesario? Partícipe, saquemos necesario secundario, yo también creo que es necesario, pero digo, es un comportamiento de participación, es un comportamiento cuyo título de intervención delictiva sea la participación, ¿no? Ahora bien, si nosotros adscribimos a la categoría de los delitos de infracción de deber, vamos a llegar a la conclusión de que ese comportamiento de la madre que le da un cuchillo a su amante para que mate a su hijo, es un comportamiento de autor, porque es un delito de infracción de deber donde la participación no es concebible. Es decir, la única manera en la que el obligado especial responde los delitos de infracción de deber es a título de autor. ¿Se entiende esto? Entonces, un comportamiento que fenomenológicamente registra una entidad menor que el hecho de que, en definitiva, yo le clave un cuchillo a B, va a implicar de todos modos que se responda a título de autor. Va a implicar de todos modos que se responda a título de autor en virtud de que la categoría que está comprometida en ese delito es la categoría de los delitos de infracción de deber. ¿Me van siguiendo? Por eso, lean el artículo y quizás la clase que viene podemos hablar de estas cosas con un poco más de profundidad, o quizás con un poco más de claridad de parte de ustedes, como que me entiendan un poco más a dónde quiero llegar. Doctor, ¿eso pasaría con la función pública? Exactamente. La función pública también genera un mundo en común entre el funcionario y la función pública que hace que vos tengas un deber de fomento, como dice Pavlik, deber de fomento. No solamente el deber de respeto, digamos. Hay Pavlik, que es probablemente el autor más relevante en la discusión alemana actual, discípulo de Jacobs, dice hay dos tipos de deberes. Deberes de respeto, que están en cabeza de toda persona en todo momento, y deberes de fomento, es decir, hay determinados bienes jurídicos
que el autor tiene el deber de fomentar. Función pública es uno de ellos. ¿Fundado en qué? En que el funcionario público consiente acceder a la función pública. Nadie le pone un revólver en la cabeza para que sea funcionario público, sino que él consiente. Entonces, si tiene deberes mayores, por el hecho de ser funcionario público, debe cargar con este coste. No puede solamente beneficiarse de la condición de funcionario público, que quizás registra algún que otro beneficio más que el del ciudadano común, pero desligarse de los costes. O sea, tiene que hacerse cargo de los costos y de los beneficios de ser funcionario público. Entonces, esa es un mundo en común. Funcionario público, mundo en común, relaciones de patria potestad, entre padres e hijos menores. Y también la confianza especial, que es un poco más compleja y no me interesa meterlos en ese mundo. Y además, como yo lo que voy a dar es función pública, quiero que entiendan la categoría específicamente direccionada a la función pública, y la patria potestad se los pongo como ejemplo, que es muy claro, que no registra mayores debates. La confianza especial registra debates mayores. De hecho, algunos partidarios de los delitos de infracción de deber, como el profesor peruano José Antonio Carollón, dice que la confianza especial no es una institución en los términos de los delitos de infracción de deber, donde la responsabilidad es quizás más amplia que en los delitos de dominio. La forma de imputar responsabilidad penal es más amplia que en los delitos de dominio. Pero bueno, para no irme demasiado por las ramas, quisiera que alguno de ustedes lea, por favor, el 237, así lo vamos comentando, en voz alta para todos. Leo, profe. Adelante. Bueno, capítulo 1, atentado y resistencia contra la autoridad, artículo 237. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Muy bien. Bueno, el bien jurídico protegido ahí en este tipo penal que leía Abigail, que es el tipo penal de atentado contra la autoridad, es la libertad de determinación del funcionario público. Yo en esto voy a seguir a Donna de hacer una distinción entre lo que es la resistencia y lo que es el atentado contra la autoridad, entendiendo que el bien jurídico protegido en el atentado es la libertad de determinación del funcionario público, mientras que en la resistencia a la autoridad lo que está protegido es la libertad de acción del funcionario público, que no es lo mismo. Es decir, ya dio un paso más, y ahora lo vamos a ver. Este es un ataque a la administración pública desde fuera de ella. Digamos, se puede atacar a la administración pública de dos modos diferentes, desde fuera hacia adentro, o desde dentro hacia afuera, digamos. Los delitos cometidos por funcionarios públicos son ataques desde dentro de la administración a la función pública. En cambio, en el atentado contra la autoridad se ataca desde afuera hacia adentro. Se ataca un particular, ataca a un funcionario. Puede ser conducta agravada, como vamos a ver, que el ataque provenga de un funcionario. Pero bueno, es un ataque de afuera hacia adentro, hacia el funcionario, ¿no? Tengan sí muy presente que las agravantes del 238, que ahora vamos a analizar, se compadecen exclusivamente con el 237, es decir, no son agravantes de la resistencia. Hay quizás una confusión bastante generalizada en este aspecto en reputar agravantes de la resistencia a las propias del 238. Pero si el código nada dice, se supone que si se agrava el comportamiento de algo que no está especificado, en cuanto a un número de artículo, por ejemplo, es evidente que está haciendo referencia a algo que está antes y nunca después. Entonces, la posibilidad de interpretar como agravantes de la resistencia los postulados del 238 choca con la propia lógica de una regulación legal que indica que si algo agrava y no se especifica respecto de qué, tiene necesariamente que ser algo que estuvo plasmado antes y no después. Entonces las agravantes del 238 son agravantes del atentado, nunca de la resistencia. No caigamos en esa confusión. Un fallo plenario que sigue siendo motivo de análisis en este tópico de atentado y resistencia a la autoridad. Es un fallo dictado en el año 1947 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la capital, que es el famoso plenario Palienco.
el famoso plenario Palienco, con K, Palienco con K, de 1947. En ese fallo se especifica la distinción fundamental entre atentado y resistencia a la autoridad, distinción que se ha consolidado a partir de ese fallo como prácticamente doctrina unánime, ¿no? En Palienco se llega por mayoría a la conclusión de que en el atentado contra la autoridad lo que se busca es imponerle una conducta al funcionario, mientras que en la resistencia lo que existe es una oposición frente a la acción del funcionario. Tengan bien presente esta dicotomía: imposición, oposición. Imposición, atentado; oposición, resistencia. En relación a la desobediencia, que está también en el 239, dice resistiere o desobediere, el bien jurídico protegido es la, dice Dona, irrefragabilidad de las decisiones de la autoridad. ¿Qué significa? Significa algo así como ineludibilidad. Es decir, las decisiones, en la medida en que estén vigentes y no se hayan dejado sin efecto, deben ser ineludiblemente cumplidas. Irrefragabilidad, dice Dona, en relación al delito de desobediencia. Bueno, entonces yo les decía, ¿no? Palienco, imposición, oposición. O sea, si la orden está en vías de ejecución y el destinatario, acá hay una excepción, claro. Si la orden está en vías de ejecución y el destinatario de esa orden no se resiste, no se está resistiendo, un tercero atentaría contra el funcionario público, aún en el contexto de una orden en vías de ejecución. ¿Por qué? Porque el tercero no se está resistiendo. Entonces no se puede hablar de oposición. Se habla de atentado del tercero contra el funcionario público. En cambio, si el destinatario de la orden se estuviera resistiendo, la intervención del tercero implicaría acudir a las reglas comunes de la participación delictiva. ¿Se entiende la distinción? Atenta el tercero contra el funcionario, atenta, no se resiste, cuando el destinatario de la orden no se resiste, pero si el destinatario de la orden en efecto se está resistiendo, el tercero está participando en la resistencia contra la autoridad del destinatario de la orden. Fue una consulta. Sí. Cuando hablaste de la desobediencia, refragamiento ¿qué era que no llega a entenderlo? Irrefragabilidad. Sería irrefragabilidad, Santiago. Ese sería el bien jurídico protegido. Irrefragabilidad de la orden. Es decir, ¿qué significa esto? Irrefragabilidad, que la orden es de cumplimiento ineludible. Una orden judicial, por ejemplo, cuando se incumple, se está cometiendo el delito de desobediencia. ¿Qué bien jurídico protege? La irrefragabilidad o ineludibilidad de esa decisión judicial, que debe ser cumplida, en la medida en que no esté recurrida, por ejemplo, en la medida en que sea una orden firme. Sí, se entendió, gracias. Bárbaro. Bueno, fíjense que leyó Abigail, ¿no? Funcionario público o persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel. Funcionario público, tenemos que acudir necesariamente al artículo 77, las definiciones del Código Penal, que es todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por título o por nombramiento de autoridad competente. Esa definición del 77, en efecto, está remitiendo, la parte de título está remitiendo al título electoral, concretamente, ¿no? Hay dos formas de que un funcionario público acceda a la función pública: que alguien lo nombre, o que se vea legitimado por una elección. Es decir, al presidente no lo nombra nadie, lo elegimos todos, y eso lo unge como presidente. Entonces, el 77, cuando define el funcionario público, en definitiva, cuando habla de título, está remitiendo al título electoral, no a un título universitario, por ejemplo.
está la interpretación más consolidada y que yo veo más plausible, ¿no? Doctor, ¿funcionario Sí. público y empleado público son sinónimos? No, en realidad no son sinónimos a determinados efectos, pero no son sinónimos. Es decir, en un tribunal o en un juzgado no es lo mismo un funcionario que un empleado público. Hay determinado rango a partir del cual uno es funcionario público y en el escalafón inferior se sería empleado. Ahora, hay determinadas consecuencias en el Código Penal que hacen equivaler tanto al funcionario como al empleado público, pero no son estrictamente sinónimos. No son estrictamente sinónimos. Quiero poner como ejemplo, es decir, si alguien va a hacer un trámite a IOMA, digo, por decir algo, la persona que está en la mesa de entradas atendiendo a uno es un empleado público, pero no necesariamente es un funcionario público. Quizás será un funcionario cuando tenga firma, cierto poder de decisión. Ahora, si atiende una mesa de entradas, probablemente corresponda catalogarlo o catalogarla como empleado público. No, la pregunta era porque en determinadas áreas de la provincia hay delegado contador o áreas que manejan dinero o disponen del dinero que es dinero de la provincia. Y Sí. son empleados públicos, pero tienen una importancia en ese manejo enorme, porque pueden disponer del bien con responsabilidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Y van a tener la responsabilidad y van a poder cometer delitos de funcionario, delitos de empleado público también. Es decir, no es que se los va a circunscribir exclusivamente porque, no sé, por alguna cuestión que no tenga que ver con, o que tenga que ver concretamente con el rol que desempeñan. Hay que ver si pueden cometer el delito, un delito determinado. Hay que ver si lo pueden cometer. Es decir, un empleado público ¿se puede enriquecer ilícitamente? Y bueno, pareciera que sí. Si maneja dinero, si maneja, por el ejemplo que vos ponés, un ejemplo donde hay un empleado público que maneja sumas de dinero exorbitantes y no es funcionario, porque a ese cargo dentro del organigrama de la administración pública no se lo considera funcionario. ¿Podrá cometer el delito? Y bueno, probablemente sí. Probablemente sí. Sería para mí absurdo que un empleado público que maneja 3 millones de pesos por mes no pueda derivar ese dinero en beneficio propio, por ejemplo. Derivar parte de ese dinero en beneficio propio. Y entendamos que no puede cometer ningún delito contra la administración pública. Sería absurdo, para mí. Pero bueno, les estaba diciendo, bueno, fíjense esto, ¿no? Hay algo que fue oscilante en algún punto en nuestra regulación legal, que es esto de funcionario público o persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel. Este segundo tramo de la persona que le prestare asistencia a requerimiento del funcionario pareciera más tener que ver con la resistencia y no tanto con el atentado, porque procurar imponerle un determinado comportamiento a alguien que no ostenta la condición de funcionario público no tiene demasiado sentido. Ahora, sí tiene sentido que no haya una oposición violenta frente a una persona que le presta asistencia a un policía para ser objeto de una aprehensión, por ejemplo. Un policía que viene corriendo a una persona que acaba de robar y piense en un ejemplo y se desgarra. Se desgarra la pierna. Entonces una persona que venía corriendo con el policía lo sigue corriendo para prenderlo, en efecto. Entonces, lo que va a haber ahí es una resistencia en caso de que se oponga a la aprehensión el victimario, pero no un atentado. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo se le va a procurar imponer una decisión determinada a alguien que no ostenta la condición de funcionario público y por ende no tiene poder de decisión? Es mucho más convincente tratarlo como un caso de resistencia. Por eso digo, me parece una
implausibilidad o una incoherencia legislativa. Y me parecía correcto cuando esto se derogó, que fue antes. Ahora se volvió a restablecer. Otra cosa que me interesa destacar es esto que veo acá, ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Hay determinados estamentos donde se trabaja muchísimo con delegación. En el Poder Judicial, por ejemplo, se trabaja mucho con delegación. Es decir, ¿qué pasa si yo busco imponerle a un empleado judicial que está redactando una sentencia algo? ¿Es propio de sus funciones redactar sentencias o no lo es? Bueno, es algo que por lo menos amerita ser discutido. Pareciera ser que un empleado no tiene entre sus funciones, según el organigrama, la redacción de sentencias judiciales. Pero esa conducta tampoco es que quedaría impune, porque podría ser un delito de coacciones. El delito de coacción es cuando uno amenaza con el propósito de que otro haga, no haga o tolere algo contra su voluntad, se corresponde con el delito de coacciones, que tiene una pena más alta que justamente el atentado. Entonces, habría como una desproporcionalidad penológica, por llamarlo de alguna manera, pero no es que la conducta quedaría impune. ¿Se entiende? Fue una consulta. Sí. Entonces, ¿cómo es? No, el delito de atentado no se podría hacer contra un tercero, sino directamente contra el funcionario público. No. A ver, yo lo que quiero decir es que eso no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado sentido. Me cuesta ver un caso en la práctica donde se termine pensando en una imposición contra alguien que no tiene una labor pública. Pero distingamos dos cosas. La letra de la ley de la propia, del saber práctico del derecho. Es decir, que una cosa esté contemplada como pasible de ser una conducta subsumida en una ley determinada, no significa que eso sea prácticamente concebible en todos los casos. Es decir, vamos a tener determinados casos donde justamente es delictivo imponerle una conducta a quien le presta una asistencia a un funcionario público, pero quizás no encontremos casos prácticos que den cuenta de esa posibilidad. Es decir, entonces hagamos esa distinción. Una cosa es qué es lo que la ley contempla y otra cosa es qué es lo que se puede dar para mí en la práctica. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Entonces, bueno, cuando vamos al lugar de las agravantes, tenemos que... ¿Podés seguir leyendo, Abigail, por favor? ¿Abigail está? Acá sí. Bueno, artículo 238. Vamos inciso por inciso. Bien. La prisión será de 6 meses a 2 años, 1, si el hecho se cometiere a mano armada. A mano armada. Fíjense que la legislación es un poco anacrónica, a mano armada, pero bueno, en definitiva acá se plantean dos debates. Por un lado, si a mano armada se refiere tanto a armas propias como a armas impropias, que es un arma impropia, un palo, y si en definitiva se está haciendo referencia a un mayor poder intimidatorio o al mayor peligro corrido por la víctima. La discusión que tiene más sentido es la segunda, porque armas, ya a mano armada, en el momento en el que se consolidó la tendencia a reconocer el arma impropia como arma, como está algo ya prácticamente generalizado, nadie tiene duda de que se puede robar con un palo y ser un robo agravado por el uso de arma, es una discusión que ya no tiene demasiado sentido. Es decir, a mano armada es con un palo, no hay duda, porque un palo es arma. Ahora, arma impropia, ¿no? La discusión que tiene para mí mayor sentido, por decirlo de algún modo, es esta de si lo que en definitiva se tiene como fundamento del agravante o debe necesariamente tenerse en cuenta para reputar un comportamiento como subsumible en el agravante, es el mayor poder intimidatorio del autor o el mayor peligro corrido por la víctima. Y esta discusión tiene sentido en tanto entremos, o hagamos ingresar al análisis, a lo que se consideran, por ejemplo, armas de utilería, o armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pueden tenerse por acreditadas, como dice el 166.
Es decir, lo que dicen algunos es que el arma de utilería y el arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, no serían mano armada. ¿Por qué no serían mano armada? Porque la víctima, en efecto, no corrió un mayor peligro, porque si a alguien lo atentás con un arma de utilería, lo que hay es un mayor poder intimidatorio, pero no hay un mayor peligro corrido por la víctima porque el arma de utilería no es efectiva, ¿no? ¿Me van entendiendo? Entonces, la pregunta que yo le haría a quien piensa que lo importante es el mayor peligro corrido por la víctima es, primero, un arma de utilería es arma. Es arma de utilería. Entonces, si yo te digo arma armada, ¿por qué voy a entender que a mano armada no es un arma de juguete? Utilería, no tiene otro nombre. Si acudimos a la semántica, a la semántica del tipo penal, el arma de utilería es arma. Entonces, mal puede decirse que la mano armada no está pensando en el arma de utilería. Y segundo, si nosotros vamos al caso de el arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, nosotros no sabemos en definitiva qué grado de peligro corrió la víctima, porque no sabemos en efecto que el arma no es apta para el disparo. Justamente no lo sabemos, porque es un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada. ¿Por qué? Porque es un arma no habida, un arma no habida. Entonces, si el argumento es el mayor peligro corrido por la víctima, no sabemos si el peligro fue mayor o menor, porque no sabemos si el arma era un arma apta o no apta, porque no fue secuestrada. Entonces, para eliminar todas esas inconsistencias interpretativas, yo sugeriría tener como fundamento del agravante el mayor poder intimidatorio que ostenta el autor. Un autor que está munido de un arma de utilería tiene un poder intimidatorio mayor que una persona que no tiene arma alguna. Entonces, como el fundamento del agravante para mí es el mayor poder intimidatorio, todos los casos de arma ingresan. ¿Se entiende? ¿Me entienden? ¿Todas ¿O no las me clases de armas? ¿Sí? El código no distingue. Es decir, cuando el código habla de a mano armada, está contemplando todas las armas. Hay que darle una interpretación sistemática al código. ¿Por qué voy a distinguir unas de otras si el código no hace la distinción? Diría yo. ¿No estás de acuerdo? Abigail, ¿vos no estás de acuerdo con esa distinción? No, esto ya lo habíamos visto cuando vimos con CIMAS los delitos con armas y eso. Igual, esto de las armas con utilería, no sé si leyó el caso del actor que muy conocido, no me acuerdo el nombre, que mató accidentalmente con un arma de utilería a la directora de fotografía, no sé. Sí, en Alex realidad Baldwin. no era un arma de utilería porque era una... Claro, Alec Baldwin. No era, en realidad esa no era un arma de utilería porque era un arma apta. Sí, quería leer porque tenía el concepto de que supuestamente arma de utilería no tenía aptitud para disparar. Exactamente, el arma de utilería lo que la define es que no tiene aptitud para el disparo. Bien, claro, y esta, mató a una persona, entonces no sería un arma de utilería. No, claro. No sería un arma de utilería, no. Arma de utilería es el arma que no es apta para el disparo. Esa es la discusión que se genera. Se dice, como el bien jurídico de como la integridad física de la víctima no corrió peligro, no podemos contemplar que el atentado con arma de utilería sea un atentado a mano armada. ¿Pero por qué? Si dice emplear fuerza o intimidación, ¿no se intimida con un arma de utilería? ¿Qué sabe la víctima si el arma es de utilería o es un arma apta? Eso es lo que yo digo. ¿Qué sentido tiene hablar del mayor peligro si en definitiva la víctima se ve intimidada de todos modos? Esa sería mi posición. No sé si están de acuerdo. Díganmelo, ¿eh? No me digan que sí como los locos. Si no están de acuerdo, díganmelo. Me gusta que se generen por ahí espacios de debate y de discusión. Nadie tiene la verdad en esto del derecho.
Bueno, ¿seguís, Abigail, con el inciso 2? Bien. Inciso 2, si el hecho se cometiere por una reunión de más de 3 personas. Bueno, ahí estamos. Reunión de más de 3 personas. No banda, ¿eh? Un requisito de menor entidad. Una reunión no es banda. La banda tiene un líder, tiene división de roles, división de tareas. Es como más sofisticada, si se quiere, la noción de banda. Acá es una reunión mínimamente de 4 personas que tienen que estar por lo menos todos presentes y realizando acciones comisivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, el hecho se cometiere por una reunión de más de 3 personas. Si el hecho se cometiere por una reunión de más de 3 personas, pareciera ser que quien está, por ejemplo, contemplando y no haciendo nada, no es que está cometiendo el hecho. Yo soy muy, ustedes se habrán dado cuenta ya, yo soy muy partidario de interpretar el derecho por el propio método de abordaje que a mí me hace sentir más seguro, ¿no? La interpretación siempre del derecho a partir del lenguaje. O sea, el método que yo considero más idóneo para abordar el derecho es aquel que siempre tira el ancla en el lenguaje, digamos, ¿no? Por eso me considero analítico, me considero analítico en el modo de interpretar el derecho. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque quizás yo siempre les hablo por ahí de la semántica, del modo de interpretar las palabras y eso, y el campo, la textura de las palabras, digamos, autores que a mí me marcan muchísimo son los analíticos, justamente. Hart, por decirlo de algún modo, ¿no? Las investigaciones de Hart en el derecho no han podido, para mí, ser rebatidas o superadas, digamos. Hay determinados casos que ingresan como casos claros de subsunción típica, y hay otros donde hay lo que se conoce como la textura abierta del lenguaje, que podemos dudar por sí o por no. Pero no se duda de todo. Hay determinados casos que ingresan dentro de normas. Entonces, eso, en definitiva, está muy estrechamente concatenado con un modo de entender el derecho a partir del lenguaje. Bueno, les decía que esto de el hecho se cometiere por una reunión de más de 3 personas, evidentemente habla de 4 como mínimo, y no alguno de los 4 realizando una tarea meramente contemplativa, sino todos realizando actividades comisivas, porque dice el hecho se cometiere por la reunión de 4 personas, ¿no? Bueno, y yo acompaño un poquito más, ahí en el inciso 3 se dice, si el culpable fuere funcionario público, no se requiere que esté en ejercicio de sus funciones, habla meramente de el funcionario público como autor de la conducta agravada. Y el inciso 4, que es un poquito más controversial, que es esto de el delincuente pusiere manos en la autoridad. ¿No? Bueno, me acordaba también de esto, ¿no? A medida que lo voy repasando, lo voy leyendo, esto de Creus que decía Creus, en relación al agravante del funcionario público, él decía, hay una doble ofensa, la ofensa propia del atentado y la ofensa del funcionario realizando un atentado, que tiene un poco que ver con esto que yo les decía de el deber más pesado del funcionario a la hora de ejercer su función, ¿no? Que lo que yo les comentaba hace un rato de los delitos de infracción de deber. Fíjense cómo Creus, el penalista Carlos Creus, sin haber quizás jamás en su vida haber tenido conocimiento de los delitos de infracción de deber, probablemente, capaz que en algún momento lo escuchó, pero nunca lo trabajó, llega por vías alternativas a un mismo fundamento. Les decía esto de el poner manos en la autoridad. ¿Por qué les parece que puede generar controversia esto de poner manos en la autoridad? A ver, si alguno se da cuenta. Y el caso que... ¿Escucha, doctor? Sí, perfectamente, Martín, te escucho perfectamente. Se está prendiendo fuego en un lugar y el bombero no se dio cuenta y yo lo empujo para hacerlo reaccionar y que vaya a apagar el fuego o el incendio. Pongo manos en la autoridad, pero no configuraría un delito.
no configura... Primero tendríamos que ver si el bombero es funcionario público o no. Esa es la primera discusión. Pero es la que no nos interesa en este momento. Bueno, a ver, yo concretamente creería que en ese contexto lo que hay es un estado de necesidad. Yo creería que ahí actúas amparado en el estado de necesidad. Es decir, si vos empujás y en su caso hasta lesionás levemente a una persona para que vaya a neutralizar un fuego que puede matar a 100, o a 50, o a 10, en definitiva, lo que está, ese comportamiento es amparado por la causa de justificación o por la norma permisiva, diría yo, estado de necesidad. Yo creo que acá la controversia que se da en esto de poner manos en la autoridad es la correspondencia que presenta con el tipo básico. Porque el tipo básico, cuando habla de intimidación o fuerza, pareciera ser que contempla ya como cierta violencia. Pero no necesariamente, diría yo. Porque si nosotros volvemos al análisis de Palienko, lo cierto es que se puede procurar imponerle una conducta al funcionario sin ejercer violencia sobre él. Entonces, eso dotaría de sentido al agravante del ponerle manos en la autoridad. Es decir, si por ejemplo, yo me entero que hay un funcionario que me está por allanar la casa, y lo dejo encerrado, previo a que pueda ejecutar su decisión. ¿No puede ser un caso de una imposición sin ejercer violencia sobre la autoridad? Yo entiendo que sí. Ahí tenés un caso donde entraría dentro de la figura básica y no estaría dentro de la figura agravada del ponerle manos en la autoridad. ¿Se entiende? No en todos los casos hay una superposición absoluta. No es que resultan inconcebibles casos donde se ingresen necesariamente en las dos figuras, en la figura básica y la figura agravada. ¿Se entiende? Que eso es lo que en definitiva por ahí representaría un ne bis in idem, y decir, no existe la figura básica, solamente existe la figura agravada. Habría un error ostensible de técnica legislativa de que no hay la posibilidad de realizar un comportamiento subsumible bajo la figura básica. Serían todos agravados, ¿no? Bueno, esto también le quería decir. ¿Puede haber resistencia a la autoridad sin disposición ejecutable contra alguien? Sí, puede haber. Porque, por ejemplo, si en definitiva no se conociera el autor de un robo, supónganse, y se quiere secuestrar un auto robado, y hay personas que se oponen al secuestro del auto. Ahí estaríamos en un caso de resistencia a la autoridad, probablemente con el autor del robo ni siquiera identificado, no conocido, y que esos terceros se opongan al secuestro del auto, va a implicar que sea una resistencia a la autoridad. Y la disposición no sea ejecutable contra nadie en particular, sino contra una cosa. ¿Se entiende? Entonces, en principio, siempre cuando hay una resistencia, hay una disposición ejecutable contra alguien. Pero puede no haberla, porque puede haber una disposición ejecutable, entre comillas, contra una cosa, un secuestro de un auto. Y si hubiere, por ejemplo, terceros que se oponen a ese secuestro, en definitiva, van a consolidar el tipo penal de la resistencia a la autoridad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Ya me tomé toda el agua. Listo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar o pasamos ya al 246? Están mudos, chicos. Chicos y chicas. Entonces, Sí. ¿Viste cuando hablabas de la diferencia del atentado y de la resistencia? El atentado es una imposición a una conducta y la resistencia a una oposición a una conducta.
O sea, Sí, bien, en vías de ejecución. bien, Acá fíjate, Santiago, fíjate esa diferencia, ¿no? Digamos, en la resistencia hay una orden en vías de ejecución, y en la oposición todavía no hay nada. Vos buscás imponerle un determinado comportamiento activo u omisivo a la autoridad. Sí, te sigo, ¿eh? Rocío, eso es lo que quería preguntar. La resistencia te pones a una orden del funcionario de hacer. Exacto. En vías de ejecución. Salvo contra alguien. Salvo este caso del auto que yo les acabo de poner un ejemplo, ¿no? Que demuestra que existe la posibilidad de oponerse a órdenes ejecutadas contra cosas y no contra personas. Y por ende serían resistencia. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ahí, ¿Estamos bien? yo lo entendí. Bueno, bárbaro. Bueno, Abigail, te sigo molestando con el 246. Bueno, esto es capítulo 3, usurpación de autoridad, títulos u honores. Artículo 246. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año e inhabilitación especial por doble tiempo. 1. El que asumiere o ejerciere funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. Bueno, paremos ahí. Este es un particular, no es un funcionario público. ¿Se entiende eso? Asumo o ejerce funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. Este que está cometiendo el delito es un particular, que asume o ejerce. ¿Qué se entiende por asunción? La toma de posesión, no la mera invocación del cargo, sino que tomó posesión del cargo, o el ejercicio que en definitiva supone actos propios de una función determinada. O sea, no solamente, digamos, se atribuye la calidad y ejecuta actos propios de la función. Sin título, otorgado o uno, sin nombramiento, nombramiento otorgado por persona incompetente, nombramiento nulo, todo ingresa dentro de las posibilidades típicas, digamos. Y tienen que ser actos funcionales. Hay un famoso ejemplo de Soler que dice, quien mostrando un carnet de inspector entra a un cine gratis, lo que comete es una estafa. Ahora, quien mostrando un carnet falso de inspector, quien mostrando un carnet de inspector sin serlo, perdón, en definitiva lo que realiza es un acto de inspección, comete este delito. Tienen que ser actos de la función, propios de la función. Es obviamente un delito de dolo directo. En relación a la tentativa, el que admite, acá se admite, no se admite, para todos los casos lo admite Núñez, en esto del 246, 247, Núñez admite la tentativa para todo. A mí nunca me parecen discusiones interesantes esas. Yo creo que ya se los dije en alguna clase. Esto si admite o no la tentativa, uno no sabe si en definitiva hacen referencia a una posibilidad de pensamiento de un supuesto de tentativa, o que, independientemente de que ese supuesto de tentativa sea concebible, lo cierto es que político-criminalmente no sería admisible. ¿Se entiende? Digamos, nunca se sabe en definitiva qué es lo que está detrás. Si una imposibilidad de pensar un supuesto de tentativa, o independientemente de que la posibilidad de tentativa sea concebible, político-criminalmente no fuese eso aconsejable. Dos posibilidades que nunca están esclarecidas. Por eso, a mí la discusión sobre si admite o no admite la tentativa, creo que nunca en la vida se las voy a tomar, porque no es lo que a mí me interesa. Así que bueno, ahí ya tienen por lo menos un adelanto de lo que puede ser el examen. Bueno, si les tomo yo, estudienlo según lo dicen los libros de los demás, porque no todos pensamos lo mismo. Pero a mí no me parece para nada una discusión fructífera, digamos. Claro, función pública también genera una discusión, ¿no? ¿Qué es una función pública? Soler dice algo, y acá se contrapone con la postura de Eusebio Gómez, ¿no? Soler dice, tiene que tener aunque sea una mínima esfera de autoridad. Un chofer o una ordenanza no ejerce funciones públicas, dice Soler. Y Eusebio Gómez le dice, sí, puede ser un subalterno, pero también es función pública. O sea, yo la realidad es que me quedo con la postura en este sentido, contrariaría al maestro Soler, y me quedaría con la postura de Eusebio Gómez, porque probablemente el Estado esté interesado en que nadie subrogue a un chofer sin serlo, a un chofer oficial. ¿No? Digamos,
El Estado está interesado, el Estado como tal, como regulador de la convivencia social, está interesado en que, en efecto, se desempeñe como chofer quien ostente la condición de chofer. Veo una manito levantada de alguien que no prendió la cámara, que es Vanina. Si me quiere preguntar algo, adelante, ¿eh? ¿Tiene una mano levantada? Ah, no, perdón, era yo que tenía el cursor ahí, disculpen. ¿Se entiende esto? Esta doble interpretación, ¿no? La posibilidad de interpretación de Soler, que dice tiene que tener una mínima esfera de autoridad. Y Eusebio Gómez le dice, no, el subalterno también puede realizar funciones públicas. Bueno, en esto me quedo con Eusebio Gómez, por el fundamento que acabo de dar. ¿Podés seguir, Abigail, con el inciso 2? Sí. Inciso 2. El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas. Muy bien. Acá lo que hay es una continuación arbitraria en la función pública. Continúa ejerciéndolas luego de una cesantía o suspensión o ministerio de la ley una finalización. ¿No? ¿Se entiende eso? O sea, es un delito donde el cargo debe subsistir porque si el cargo se suprimió la conducta sería atípica. Hablábamos hace un rato del estado de necesidad. Quizás puede existir la posibilidad de que un funcionario continúe ejerciendo la función pública en virtud de conjurar una posibilidad de un estado de necesidad. Es decir, que sea menos riesgoso para el bien jurídico para un determinado bien jurídico, que él continúe ejerciendo la función pública que deje de hacer. Es un delito obviamente de dolo directo. Claro, no hay solución de continuidad, entre el ejercicio legal y el ejercicio arbitrario o ilegal. Ministerio de la ley, ¿no? Dice, cesado por ministerio de la ley, por ejemplo, un contrato a término que se termina el día 30 de junio. El día 1 de julio, vos estás continuando ilegalmente con el ejercicio de la función pública. Esa sería una cesación ministerio de la ley. Por ministerio de la ley. Una cesantía, una suspensión por parte de la autoridad, porque te suspenden por una mala gestión, una cesantía, una renuncia, en definitiva presentaste la renuncia y fue aceptada, y continúas ejerciendo el cargo. Acá te hace incurrir todos estos supuestos te hacen incurrir en este inciso segundo, ¿no? Bueno, les digo, ministerio de la ley, cesantía o suspensión, lo de la solución de continuidad. Nada más me parece interesante en este inciso segundo. ¿Vamos al tercero? Te escucho, Abigail, ¿eh? Inciso 3. El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo. Bien, ojo con este tipo penal, el funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo, porque este supuesto casi diría que en un montón de casos es letra muerta en nuestra realidad jurídica, porque muchas veces, ¿vieron este principio ancestral de quien puede lo más, puede lo menos? Es decir, en un ministerio, por ejemplo, en un ministerio hay un organigrama donde hay ministros, subsecretarios de Estado, directores provinciales, en caso de que sea un ministerio provincial. Y la realidad es que independientemente de que en el organigrama alguien tenga definido un determinado ámbito de competencia, se supone que si ese ámbito de competencia está delimitado para un subsecretario, el ministro también lo puede ejercer, porque es superior. Entonces, yo diría, ¿no? Si en la provincia de Buenos Aires, si el subsecretario de Política Criminal tiene a cargo las cárceles, ¿no? Porque está el Servicio Penitenciario Bonaerense y están a cargo de la Subsecretaría de Política Criminal. Y el ministro un día firma un escrito en relación a algo vinculado a las cárceles. Lo que la doctrina dominante dice es, puede ser un superior jerárquico y aún así incurrir en el delito. Bueno, si esto fue así, se cometerían delitos a cada minuto.
en los ministerios. En los ministerios se cometerían este tipo de delito, se cometería cada minuto y medio. Porque yo les hablo de esto con conocimiento de causa, porque la realidad es que yo trabajé en el Ministerio de Justicia de la provincia y vi que independientemente de que el organigrama le asigna a cada funcionario su ámbito funcional, el superior jerárquico se mete de hecho en las funciones inferiores, porque todo pertenece a su cartera. ¿Se entiende? Entonces es una norma que no tiene demasiado sentido. A ver, tiene sentido si nosotros la interpretáramos como que un ministro de Justicia le está usurpando la competencia al ministro de Salud. Ahora, si un ministro de Justicia le está usurpando, entre comillas, la competencia al subsecretario de Política Criminal, que depende de su cartera, parece medio ilógico. Y es en definitiva lo que postulan los intérpretes de este tipo legal mayoritariamente. Dicen que puede ser un superior jerárquico respecto de un inferior. Ahí no tiene demasiado sentido. ¿Se entiende mi postura? Sí, se entiende, profe. Claro, tampoco tiene que acreditarse un perjuicio, es decir, lo único que se pune es la actividad, un delito de pura actividad, ¿no? No es que se tiene que acreditar una lesión a los intereses de la administración pública, sino meramente que con el ejercicio ilegítimo se consolidaría el tipo penal. Pero bueno, tengan en cuenta la salvedad que les acabo de hacer, más que nada desde una óptica práctica, ¿no? De cómo esto termina sucediendo en la realidad. Una cosa es plantear como les decía, plantear este tipo penal para un ministro que usurpa funciones de un ministerio completamente divorciado de su quehacer cotidiano, y otro supuesto muy diferente es cuando el propio ministro lo que hace es realizar funciones coyunturalmente de alguien cuyo organigrama funcional está supeditado al del propio ministro. Tengan en cuenta esa diferencia porque es importante. Bueno, vamos con ese último párrafo, que es cortito, del militar lo tocamos medio por arriba. Bueno, el militar que ejerciere o retuviere un mando sin autorización será penado con prisión de 1 a 4 años y en tiempo de conflicto armado de 2 a 6 años, siempre que no resultara un delito más severamente penado. Bueno, el militar es todo aquel que ostenta estado militar, eso va a tener que ver con el propio organigrama militar, justamente. Fíjense que tiene que ver, o sea, hay una escala penal más elevada que en la de los otros tipos penales, justamente en función de la condición de militar del autor, y el interés del Estado en que el militar, por ejemplo, cuando lo relevan, no se quede en su puesto, que sería la retención del mando. O sea, el ejercicio sería el desarrollo de actividades compatibles con un determinado rol, y la retención es la mantención en el rol cuando un superior te desplazó. Es un delito de dolo directo. Tengan en cuenta eso que les dije del tema de la definición del militar, que es aquel que ostente el estado militar, en el artículo que define conceptos, que es el 77, que define conceptos, ahí van a encontrar el rol de militar. Los civiles que están dentro del organigrama militar están equiparados a los militares, a estos efectos. Y bueno, claro, tiene una diferencia penológica, una diferencia en la norma de sanción penal, en la consecuencia jurídica, sería en algún punto tiempo de paz, que es esto de 1 a 4 años, y de 2 a 6 años en tiempos de conflicto armado, ¿no? En tiempos de guerra civil. Y siempre que no resultara un delito más severamente penado, lo que está haciendo referencia es a una subsidiariedad expresa, en tanto caso de concurso aparente. Cuando concurra, será un caso de concurso aparente, porque la realidad es que este propio tipo contempla su condición de tipo subsidiario frente a un tipo más grave, o frente a un tipo con una consecuencia jurídica más grave. ¿No? Una consulta. Sí. En el párrafo este del militar, que dice, un mando sería sinónimo de una orden, ¿o no? Un mando, sí, un mando puede ser también sinónimo de un rol.
la retención de un desplazamiento a un determinado militar de la estructura, y él la mantiene, y no acata la orden de desplazamiento. Sí. Eso tendría que ver quizás con la retención del mando, la retención del rol sería. ¿No? ¿Vamos al 247? Leo, Sí, dale. será reprimido con prisión de 15 días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. Bueno, actos propios de una profesión, en tanto actos privativos o exclusivos de una profesión. Esto es lo que se conoce como usurpación de títulos, ¿no? El derecho del Estado a que quien ejerza determinadas profesiones sea quien está habilitado para hacerlo. No es la mera ostentación de un título, es el ejercicio de una profesión, ni una aceptación tácita a que a uno se lo llame doctor cuando no lo es. Es el ejercicio de la condición de abogado, por ejemplo, sin serlo. No importa que sean ámbitos privados o en ámbitos públicos, lo que importa es justamente el interés del Estado, que es más preponderante. Son profesiones que tienen una reglamentación, es decir, si uno aprendió en un oficio, en una escuela de oficios, el rol de carpintero, en definitiva no entraría dentro de este tipo penal porque son las profesiones que están reglamentadas para su ejercicio. Y carpintero, más allá de que alguien que estuvo dentro de una escuela de oficios seguramente esté más capacitado, cualquiera puede ejercer ese rol, cualquiera puede trabajar de eso. No estaría dentro de este tipo penal. También Fontán Balestra menciona el caso del entrecruzamiento de profesiones, que por ejemplo si un abogado o un contador aconseja, que no es lo mismo que ejerce, aconseja sobre cuestiones de la otra profesión. Es decir, si yo soy abogado y le aconsejo a mi cliente sobre alguna cuestión contable, o soy contador y le aconsejo a mi cliente sobre alguna cuestión jurídica, eso no estaría dentro del tipo, porque no es el ejercicio de la profesión, sino un mero consejo, no es lo mismo. Y también una discusión que se genera, por ejemplo, entre Creusi Buonpadre y Fontán Balestra, es que Fontán Balestra dice, para estar incurso en este tipo penal, el comportamiento debe ser habitual. Pero no es lo que el tipo penal dice. En este sentido también estoy con Creusi y con Buonpadre cuando dicen, un solo acto es ejercicio ilegal de la profesión. No se requiere habitualidad porque el tipo penal en ningún momento lo exige. ¿Se entiende? Doctor, el caso del abogado, el que se hizo pasar por abogado, D'Alessio, con el fiscal Stornelli, que le hizo creer al fiscal que él era abogado. A ver, no es, es ejercer actos propios del rol. Yo pondría otro. ¿Cómo? Lo que él dijo sería como mera ostentación del Claro, título. ahora vamos a ver el segundo párrafo. Yo pondría como ejemplo el caso de una falsa doctora muy famosa, falsa médica, que fue esposa, quizás los más grandes se acordarán, que fue esposa de un conductor de televisión. ¿Se acuerdan ustedes del caso? Rímolo, ¿no era? Sí. Ese mismo, Giselle Rímolo. Bueno, ese es el caso paradigmático, ella ejercía la medicina sin serlo. ¿No? Ese sería el caso más claro. Una persona que sin ser médica receta medicamentos, tiene un sello de médica, firma como médica. Bueno, Giselle Rímolo, ahí está, fue condenada por eso. También, claro, acá los supuestos que se presentan, también, digamos, cuando se habla de el título o la autorización correspondiente, se está haciendo referencia, o bien a quien no tiene el título universitario correspondiente, por ejemplo, para ser abogado, o a quien no tiene vigente la matrícula. Es decir, si yo soy un incompatible porque estoy en el Poder Judicial y ejerzo la profesión de abogado, estoy ejerciendo ilegalmente la profesión. Algunos, en eso no hay duda, pero algunos autores dicen, bueno, si estás suspendido, porque por ejemplo estás sancionado, y ejercer la profesión no sería ejercicio ilegal de la profesión. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cuál sería la diferencia entre un incompatible y un suspendido por sanción? Es decir, si vos estás suspendido por incompatible, nadie discute que vos
ejercerías ilegalmente la profesión si en efecto la ejerces. Ahora, cuando es una suspensión por sanción, muchos autores dicen tendría que buscarse en el andamiaje administrativo la sanción correspondiente, pero no sería sanción penal. Yo no estoy de acuerdo. Nuevamente manifiesto mi discrepancia. Yo digo, acá todo ejercicio ilegal de la profesión es aquel que en definitiva da cuenta de una no autorización vigente. Si vos tenés la matrícula suspendida por el motivo que fuere, vos estás ejerciendo ilegalmente la profesión. Si estás notificado, obviamente. Si todavía no te notificaron de una sanción, y por ende vos no tenés conocimiento, no vas a tener dolo. O sea, si vos estás notificado, vos estás ejerciendo ilegalmente la profesión en cualquiera de estos casos. Vamos con el último párrafo. Será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren. En este caso podría entrar Juan Carlos Blumberg, era que decía que era ingeniero y al final no. Claro. Podría ser, ahí va. Sí, sí, claro, perfectamente, porque es una arrogación. No es hay, de hecho, yo me acuerdo que hay videos donde él se arroga el título. No es que todo el mundo le decía ingeniero y él simplemente se limitaba a sentir. Él decía que era ingeniero. Entonces, justamente lo que el tipo penal busca reprimir es el comportamiento de quien se arroga el rol. No el ejercicio, porque el ejercicio ya implicaría el primer párrafo, que tiene una pena de prisión. En este, fíjense, la bicoca esta de una pena de 750 a 12.000 pesos. Es una pena pecuniaria muy exigua, que de hecho con la devaluación de nuestra moneda quedó prácticamente reducida a cero. Pero bueno, es lo que tenemos. Es el que públicamente lleva insignias o distintivos, solamente el hecho de llevarlas, insignias o distintivos, de un cargo que no ejerce, o se arroga grados académicos, por ejemplo, se arroga el grado de doctor cuando no lo es, se arroga la condición de abogado cuando no lo es, u honores que no le correspondieren, ¿no? Acá sí estamos en el ámbito público y notorio, lo que es público, no lo que queda entre cuatro paredes, sino lo que se difunde públicamente. Pero claro, un uniforme oficial, el hecho de que, parece mentira, ¿no? Porque digo, yo no sé si, independientemente de que alguien que se pone un uniforme de policía y camina por la calle con el uniforme de policía, más allá de que esa persona no ejerza ilegítimamente como policía, yo no sé si esa conducta puede caer en esta pena tan risible, de entre 750 y 12.500 pesos. Es decir, el Estado no está interesado en que una persona que porta un uniforme de policía sin serlo sea más fuertemente sancionada. Yo creo que sí. Yo creo que una persona ande con un uniforme de policía sin serlo, que la condenen a pagar 5.000 pesos, me parece un chiste. Se los digo con toda claridad. ¿Se entiende? O sea, claro, se protege en algún punto el monopolio del Estado en la otorgación de los grados académicos, de los títulos, de los honores, de los uniformes. Se protege el monopolio del Estado para hacerlo. No es que un particular puede salir, como les digo, a la calle con un uniforme de policía cuando quiere, independientemente de que no ejerza como policía. Ese sería un poco el punto. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería el delito del policía? Ese mismo, el que les acabo de decir, este segundo párrafo, el que está con el uniforme sin ejercer como policía, pero anda por la vía pública con el uniforme de policía, comete el delito del segundo párrafo. Por eso digo de la... ¿No hay otra manera de que tenga otra pena? ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería? Si no ejerce. Si no ejerce, digo, ¿eh? Si solamente tiene un uniforme y va caminando por la calle con el uniforme. Si no ejerce como policía, no es que
no es que va con una orden trucha a allanar una casa. No ejerce como policía. ¿Qué otro se te ocurre? Pero sería más grave para la sociedad eso que alguien que se hace llamar abogado o médico. Y bueno, y sí, eso mismo creo yo. Eso mismo creo yo. Creo que el disvalor de acto es mucho mayor. Y que vos me digas, bueno, se lo tiene que condenar a una pena de 6.000 pesos, digo, me parece totalmente estrambótico. Eso es lo que me pasa con esa regulación legal. Y pasa mucho con estas multas que quedaron desfasadas con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, si me quieren preguntar algo más, este es el momento para hacerlo. Y si no, lo dejamos acá, como ustedes quieran. Profe, ¿Entendió todo? Sí. disculpe, me tengo que retirar, pero Sí, ya, sí. comisión 3, ¿Cómo? que soy de la comisión 3 para dejar el presente. Ah, no voy a tomar lista en esta segunda parte, el doctor Simas me avaló, dice que venga el que quiera. Profe, Obviamente que las preguntas van a salir de la clase. Yo les aconsejaría que vengan, porque las preguntas van a salir de acá. Pero bueno, profe, el que no quiere venir. le hago una consulta igual, porque Sí. yo también soy de la comisión 3 y en nuestra comisión toman asistencia. El acuerdo que hicimos con Alexis es que como, por lo menos en mi caso, hay veces que no puedo cursar a la mañana, curso a la tarde, pero me piden la asistencia. Más allá de que usted no tome asistencia, yo le pediría tal vez si puede anotar que estuve en esta clase para poder comentárselo a Alexis en el caso de que pasen las asistencias en mi comisión y Bueno, pero y lo pidan lo mismo para Leira, creo. Claro, Yo, sí, sí. yo de cualquier modo, chicas, lo que tengo entendido es que en esta segunda parte, porque justamente por esto es que se me autorizó a no tomar asistencia, no les van a tomar lista para el examen. Ah, listo. Ah, bien. Eso es lo que yo tengo entendido, que no se les va a tomar lista para el examen. De cualquier modo, si Pero ustedes por me las lo dudas. piden, Por las dudas. yo lo voy a anotar, lo de ustedes dos, pero para el resto quédense tranquilos que de la comisión esta no se va a tomar lista. Y Leila Pérez. Gracias. No, por favor. Bueno. Bárbaro, bueno, nada más entonces. Gracias y nos veremos la próxima. ¿El Les mando próximo un saludo jueves, a todos. doctor? ¿Cómo? ¿El próximo jueves o dentro de 15 días? No, creo que tenemos la semana que viene. No me acuerdo si miércoles o jueves. Pero tenemos la semana que viene clases. Muchas gracias. Bueno, les mando un saludo a todos. Gracias, buenas tardes. Ah, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.